Mario, somos mente, pero somos cuerpo también, porque ahora mismo citabas ese tema. Y también nos preguntábamos un poco las señales que indican en el cuerpo, ¿no?, que no somos felices, ¿no? Porque hemos conectado muchas veces con la enfermedad, hemos conectado muchas veces con, bueno, pues distintas patologías, tanto psicológicas como físicas, ¿no? Y nos preguntábamos eso, ¿no? Cuerpo feliz, ¿cómo es un cuerpo feliz? ¿Qué señales nos indican que conectamos con esa felicidad? Muy bien. Hacéis muy buenas preguntas. Muy buenas. Somos muy estudiosas, ¿verdad? Sí, El dicho de Mario es un halago, pero... No, sí, porque es que yo veo hasta qué nivel tengo que tirar de lo poco que sé. Sí. Y eso es que lanzáis muy hondo. Vamos a ver. Nosotros tenemos una dimensión en el sistema nervioso que se llama el sistema nervioso vegetativo. Y el sistema nervioso vegetativo, en principio, no es gestionable desde la autoconsciencia. Es decir, no puedo yo directamente decir, voy a acelerar mi corazón o voy a calmar mi corazón, salvo que utilizo una serie de estrategias concretas, me voy a la respiración, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que de esos dos sistemas hay uno que se llama el sistema nervioso simpático, que cada vez que se activa, inevitablemente lleva a un nivel de desgaste. ¿Es importante el sistema nervioso simpático? Naturalmente que sí, porque tiene que ver con estar más atento, tiene que ver con ser más cauto, tiene que ver con ser más ágil, más rápido, y esto consume una gran cantidad de energía. Hay otro sistema que trabaja en cooperación con él, que se llama el parasimpático. El parasimpático es el que te ayuda a recuperarte, es el que cuida, para que nos hagamos una idea, de los aproximadamente 60 trillones de células que tenemos, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona tiene constantemente activado el sistema nervioso simpático, el sistema parasimpático no puede estar activado porque no pueden estar en el mismo órgano simultáneamente dándose las siguientes situaciones. Un sistema nervioso simpático hiperactivo y un sistema nervioso parasimpático hiperactivo. O un sistema nervioso parasimpático hipoactivo y un sistema nervioso simpático hipoactivo. Cuando sube uno, baja el otro. Entonces, ¿cuál es el problema de la hiperactividad del sistema nervioso simpático? La enfermedad. Porque el organismo sí está hecho para activar ese sistema, el simpático, ocasionalmente, a lo largo del día. Son los momentos de estrés. Estrés porque no llegas al trabajo, estrés porque tienes pues ahora mismo estás en un podcast muy importante, te gustaría que ayudara a las personas que lo van a escuchar. Estás en un momento de estrés, pero eso es saludable. El organismo, claro, que tiene que tener esos momentos de estrés. Pero luego entra la recuperación, que corresponde al parasimpático. Cuando esa recuperación no existe, entonces el sistema nervioso simpático se mantiene constantemente activado. Y esto produce una forma de estrés que es sumamente negativa y que es causa de enfermedad, está asociado a un porcentaje enorme de enfermedades y que se llama distrés. Entonces, ante la pregunta, lo primero que una persona nota cuando está muy tensa o cuando está bajo el efecto del distrés es lo que se llaman las corazas neuromusculares, es decir, el cuerpo se tensa. ¿Por qué? Para protegerse. ¿Pero protegerse qué? De una posible amenaza. Si el músculo está relajado y te dan un puñetazo, protege mucho menos que si el músculo está tenso y hace una coraza. Esas corazas neuromusculares producen todo tipo de problemas. Primero, consumen una cantidad de energía brutal. En segundo lugar, producen dolores de cabeza, dolores musculares, tensan las articulaciones, es decir, producen dolores. En segundo lugar, otra de las cosas que ocurre es que la hiperactivación del sistema nervioso simpático, sobre todo cuando es sostenida, produce un enorme cansancio. Pérdida de energía, una especie de apatía, el famoso burnout. La persona está quemada, no tienes ilusión por las cosas, es como que pasas de todo. Otra cosa que se nota mucho es una pérdida en la capacidad de concentración. Te cuesta muchísimo mantener la atención, entonces hay una distracción permanente. A veces hay una irritabilidad que llega a sorprenderle a la persona, la más mínima cosa salta, ¿no?
Y lo que no está viendo es el deterioro que está teniendo lugar en sus órganos, porque sus órganos están como siendo, si utilizamos una analogía, como si el coche estuviera pasado de vueltas, pues el motor está sufriendo. Entonces el coche está sufriendo. Otra cosa, por ejemplo, que se nota muchísimo son trastornos del aparato digestivo, porque el aparato digestivo es el segundo cerebro y es tremendamente sensible a situaciones de estrés, del estrés negativo, del distrés. Entonces, todo tipo de desórdenes, colon irritable, pueden aparecer enfermedades mucho más serias, colitis ulcerosa, etcétera. Luego, otra cosa, por ejemplo, que puede notarse mucho, son temas en relación con la reproducción, porque el eje del estrés bloquea el eje de la reproducción. Hablo de estas formas de estrés negativo. ¿Por qué? Porque claro, si tú te sientes amenazado, en ese momento no estás pensando en la reproducción. Lo que estás intentando es salir de un peligro como sea, ¿no? Entonces, todas esas cosas afectan muchísimo a la persona. Y hoy en día, pues casi se ve con enorme frecuencia. Y parece que es lo normal. No, esto no podemos considerar que es lo normal. Esto es profundamente anormal. Los seres humanos no tendríamos que vivir así. Otro tema muy interesante es que este tipo de distrés aumenta lo que se llama el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una cosa fascinante porque nosotros tenemos que pagar un peaje por poder utilizar el oxígeno para obtener energía. Si no usáramos oxígeno, no pagaríamos ese peaje, pero tendríamos muchísima menos energía. Ese peaje es la producción de unas sustancias llamadas especies libres o radicales libres. Son muy peligrosos porque son tremendamente tóxicos. Son unas estructuras que les falta un electrón periférico y están como irritables. Entonces van golpeando a otras moléculas para robarlas un electrón. Pero claro, pueden golpear una molécula de ADN y producir una mutación. Pueden golpear, y de hecho golpean, fibras de colágeno y las desestructuran. Entonces, claro, esto favorece la vejez y favorece la aparición de tumores. El organismo está tan bien diseñado que elabora sustancias que bloquean. O sea, son generosas regalando electrones, con lo cual calman a esta especie de potros desbocados. Pero cuando el distrés es el que opera en nuestra vida, la producción de radicales libres aumenta, lo mismo que aumenta con la contaminación ambiental, lo mismo que aumenta con el tabaco, etcétera, etcétera. Y al aumentar esa producción, ¿qué pasa? Que la persona empieza a envejecer mucho más rápidamente. Estamos hablando de todo este proceso, claro, personal, ¿no? De esta reinvención que tratas en tus últimos trabajos, Mario. ¿Qué pasa en nuestra relación con los demás? En esta búsqueda de la felicidad hay mucha gente que dice, sí, pero tengo a seres cercanos que son o depresivos o negativos o que tienen esta mirada crítica hacia mí, hacia lo que hago. ¿Cómo podemos gestionar esta parte del entorno del que no podemos separarnos por otro lado? Vale, es una muy buena pregunta, claro. Y muy difícil de responder, porque solamente la persona que está en un contexto así, pues sabe lo difícil que es. Entonces, desde luego no soy quien ni para dar consejos y mucho menos para dogmatizar, sí para invitar a algunas reflexiones. Vamos a ver. José Ortega y Gasset dijo una frase hace tiempo, muchos años, claro, dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Si nos paramos a reflexionar sobre esta frase, encontramos dimensiones de bastante calado. Imaginaros que él hubiera dicho, yo soy yo. Eso es un gesto de tremenda arrogancia, porque quería decir, las circunstancias que más da. Yo soy una persona tan fuerte, tan sólida, tan capaz, ¿qué más me da? Si hubiera dicho, yo soy mis circunstancias, ¿dónde está la libertad del ser humano? Si tengo suerte con el entorno que me toca, me irá bien. Si tengo mala suerte, me irá mal porque yo no cuento. Y esto lleva a la posición de víctima. La posición de víctima está asociada, por ejemplo, a un aumento de las enfermedades cardiovasculares. Pues la posición de víctima es sensación de impotencia, sensación de no se puede cambiar. Entonces, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay circunstancias muy complicadas en la vida de las personas. Hay veces en las que tienes que hacerte cargo de personas o que tienen un tipo muy avanzado de discapacidad que requiere una atención permanente,
1000 situaciones. Te puedes encontrar también con personas que están muy amargadas y da la sensación de que eso pues lo quieren extender a otras personas para que estén igual de amargadas y no se sientan ellas a lo mejor tan solas. Entonces, ¿cuál es mi abordaje? El primer abordaje es, primero, asumir que alcanzar la perfección en esto es inalcanzable. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una figura de la que habló mucho Sigmund Freud, que llama el superyo, que es la exigencia de que seas perfecto. Tú nunca te puedes enfadar con esa persona. Tú nunca puedes tener un mal momento. Date cuenta que es tu padre, date cuenta que es tu madre, que es tu hermano. ¿Cómo piensas eso? Entonces, esa tensión te llena de culpa y esa culpa no ayuda a nada. Entonces, es el principio de Pareto. Pareto fue un economista que dijo que hay que buscar el 20% de las cosas que hagan el 80% del efecto. Porque si quieres el 100% no lo vas a conseguir. Entonces, primero, ¿qué diría? Que toda persona que esté rodeada que esté en un entorno complejo tiene la responsabilidad de cuidarse. Y no por cuidarse tiene que sentirse egoísta. Y si siente culpa, esa culpa la tiene que dejar pasar, porque la culpa hace mucho daño. Entonces, tiene que reconocer que necesita momentos de descanso, que necesita momentos de recuperación. Y dirás, bueno, no los tiene. A veces no es que no se tengan, a veces es que no se buscan. Porque si se encontraran, uno se sentiría culpable. No, tendría que estar todo el rato aquí, tendría que estar tal, yo cuidarme. Tenemos tal condicionamiento en tal. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, le diría que vigilara sus pensamientos. Que todo pensamiento de condena, de acusación a la otra persona, es una egoísta, solo piensa en ella o solo piensa en él. Todo juicio no me tiene en consideración. Toda declaración de culpabilidad hacia la otra persona, si es que en el fondo merecería estar solo, merecería estar sola, y todo castigo, pues voy a ser, porque tengo que estar con él, tengo que estar con ella, pero voy a estar indiferente, todo eso que sepa que le vuelve a ella. Entonces, que busque tener pensamientos positivos. ¿Qué quiere decir? Esta persona hace lo que puede con el nivel de conciencia que tiene. Eso no quiere decir que yo no tenga que plantar mis límites, lo que se llaman los boundaries, mis fronteras, pero tengo que hacerlo de una manera que no empeore el problema. El día que nos demos cuenta del poder que tiene un ser humano de transformar todo a través del amor, como decía un gran antropólogo, Teilhard de Chardin, ese día el hombre habrá descubierto por segunda vez el fuego. Es nuestra resistencia a lo que hay, lo que muchas veces empeora el problema. No es que elimine la existencia de un problema, es que empeora el problema o lo mejora. Yo soy yo y mis circunstancias. Hablas mucho, del amor, y pensábamos Raquel y yo también antes de esta conversación. Probablemente, Mario, has llegado a la conexión esta profunda que hay entre el amor y la felicidad, ¿no? Después de tanto trabajo y tantos años de investigación, ahora hablas mucho del amor. Sí, porque es una conclusión a la que llegas después de recorrer muchos caminos, de darte muchos golpes, de analizar mucho las cosas, de estudiar para encontrar la respuesta, y al final te das de bruces con una realidad que siempre ha estado. Y es que el ser humano en su esencia es amor. Y si la felicidad es vivir desde el ser y el ser es amor, quiere decir que vivir desde el amor es ser feliz. Entonces, ese es el tema. Pero claro, no estamos hablando de lo que nosotros entendemos por amor. Estamos hablando de que los griegos hablaban como agape. Agape es un amor gratuito, un amor sin condiciones. No te quiero por cómo eres, te quiero por quién eres. Claro, cuando tú te encuentras con una persona que tiene una mirada
apreciativa, porque mira desde el amor, el poder transformador es absolutamente brutal. Voy a poner un ejemplo, porque cuando uno mira con esa mirada apreciativa, todo su rostro transmite eso. Esta es una historia real de un norteamericano que había decidido suicidarse. Se iba a despeñar, se iba a tirar por un sitio y lo tenía claro. Entonces fue a cruzar una calle, una carretera, y lógicamente una persona que se va a suicidar no suele ser muy cuidadoso viendo si el semáforo está en rojo o está en verde. Entonces él cruzó directamente y venía un coche, pegó un frenazo y el hombre, claro, oyó el ruido, miró. Estaba conduciendo una señora. Yo me gustaría que nos paráramos un instante, Raquel y Laura. ¿Cuál es la reacción habitual de un conductor cuando le sucede eso? Le pone a caldo. A caldo. Vamos. Porque parece lo razonable. Él giró y se encontró con una mirada y una sonrisa. ¿Qué tendría esa mirada y esa sonrisa que decidió no suicidarse? Por eso, para mí, el propósito de la vida es reconocernos en lo que somos. Y cuando nos reconozcamos en lo que somos, inevitablemente irradiaremos lo mismo que irradiaba esa conductora. Y al irradiar eso que se irradia, la transformación es brutal. O sea, ¿cómo es posible que una mirada y una sonrisa sean capaces de transformar la voluntad firme de acabar con tu vida? ¿Qué tiene el amor que se nos escapa? Por eso Teilhard de Chardin decía eso. El día que el ser humano descubra el verdadero poder del amor, habrá descubierto por segunda vez el fuego. Fijaos lo que el fuego ha cambiado en nuestra vida. Entonces, claro, nosotros el problema es que asociamos inmediatamente el amor con una cosita azucarada, dulzona. Sí, con el amor romántico. Claro, entonces, fíjate que los griegos hablan de Eros como el amor romántico. Claro que tiene su lugar. Habla de filia, el amor a tus hijos, el amor a tus amigos. Claro que tiene su lugar. Pero hablan de un amor que no es un sentimiento, es una elección. Eso le llamaron agape. Agape. Amar gratuitamente, es decir, no porque sientas especial cariño por la persona, no porque sientas especial gratitud por la persona, sino porque eres capaz de intuir, aunque solo sea en un nivel sutil, que hay una conexión muy profunda con esa persona que todavía no la conoces. Sobrecogedor. Bueno, podemos hablar una hora más porque qué claro lo explicas, Mario. Que esta parte de la elección también nos queda, ¿no? Esta elección, elijo ser más feliz, tener más amor, elijo reinventarme. ¿Qué palabra has elegido también esta de reinventarse? ¿Por qué? Nos quedaba esa duda. Yo escribí Reinventarse, tu segunda oportunidad en el 2010. Si recordáis, el 2008 fue una época muy dura, que duró bastantes años, y yo andaba buscando algo que pudiera devolver la ilusión, la serenidad y la confianza a tantas personas que habían visto sus empresas hundirse, se habían encontrado en la calle haciendo su trabajo perfectamente bien. Sin embargo, las circunstancias en las que eran personas muy confundidas, personas muy perdidas, estábamos todos en una situación, pues estábamos en medio de una crisis muy profunda. Y dándole vueltas y vueltas y vueltas a todo, al lenguaje, a las palabras, intentando encontrar algo que pudiera expresar lo que quería transmitir, me vino Reinventarse. Me vino Reinventarse hablándolo además con un amigo, un íntimo amigo mío, con Jaime Antoñanzas. Estábamos hablando y en un momento determinado surge esa palabra. Yo de hecho le estoy muy agradecido porque estoy seguro que él fue el gran catalizador para que esa palabra emergiera. Y estamos, pues yo creo que esta es la palabra, fíjate. Entonces cuando él la dijo, resonó con especial fuerza en mí. Dije, pues sí, mira, yo la estaba considerando, pero cuando tú lo has dicho con esa convicción, realmente es que a mí me ha tocado muy hondo. Y vamos a titularlo Reinventarse, tu segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas personas que querían una segunda oportunidad. La segunda oportunidad no es que no exista una tercera o una cuarta, es que existe por lo menos una segunda. ¿Verdad? Lo típico, dame otra oportunidad, por favor, de hacer esto. ¿Me das otra oportunidad? Entonces, es ese concepto más genérico que no es que sea
específicamente solo una segunda oportunidad, pero que hay otra oportunidad más. Y estoy súper contento porque fijaros, cuando yo escribí Reinventarse, pidió mucho de mí. Me pidió mucho de mí, quiero decir, ¿no? Una dedicación tremenda, mucha reflexión, mucho análisis, y estaba muy contento el libro y tal cual. Pero hay un momento que dije, no voy a escribir más libros. Dije, estoy agotado. Y recibí un email que me produjo tal conmoción que dije, voy a seguir escribiendo. Era una mujer que había perdido a su hija y había entrado en una depresión. Y me escribió un email y dijo, doctor, el libro Reinventarse me ha sacado de la depresión. Le quiero dar las gracias. Por favor, siga escribiendo. Y recuerdo que tremendamente emocionado por aquel email, decidí que escribiría el siguiente. Escribí Ahora yo. A veces hay que vaciarse para recibir cosas nuevas, esos estímulos, esos impactos, esa ilusión, ¿no? De la que has hablado. Nunca imaginé que ese libro podría ayudar a tantas personas. Nunca lo imaginé. Y hay personas que me dijeron, es que era justo esto. O sea, pusiste palabra a lo que yo buscaba, a reinventarme. Pues eso ya, claro, por eso estoy tan contento de ese libro, claro. Raquel toma notas cuando hacemos estas entrevistas, estas conversaciones, realmente. A ver cómo resumimos todo lo que nos ha contado. Esta libreta es oro, me la voy a guardar. Además de escuchar a Mario. No, a Mario le escucharemos muchas veces. Espero que tengan oportunidad de reescuchar una y otra vez este podcast. Pero bueno, hay algunas frases que creo que conviene, pues destacar de alguna manera, ¿no? Porque cuando hemos empezado hablando de la felicidad, él nos ha propuesto la distinción a nivel de palabras, de lenguaje, entre la felicidad y el bienestar, porque el bienestar entronca con los sentidos y la felicidad colma el corazón. Y ahí nos entra en el gran tema, ¿no? En el ser. Lo que nos define es lo que somos, no lo que tenemos, nos dice Mario. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no somos felices? Pues porque estamos desconectados de nuestra esencia, de esa esencia del ser. Para descubrir el ser, nos propone que reconozcamos que lo que vemos no es todo lo que es. Humildad es la palabra. Convirtámonos entonces en buscadores, porque eso es algo fundamental en el ser humano, y vivamos una mirada contemplativa, la que no enjuicia, la que se deja sorprender y asombrar, la mirada de los niños. Adoptemos, por tanto, una posición de estudiante, no de experto. Esa mente del principiante hay que abrazarla. Ante el vértigo que proponía Laura, ¿no? Él nos propone que entendamos que el abismo es una fantasía realmente, una fantasía con la que podemos trabajar, con la que podemos seguir explorando, ¿no? Y siguiendo conociéndonos. ¿Hay personas predispuestas a ser más felices? Bueno, atención, porque puede haber una conclusión equivocada. No estamos determinados, puede haber un cierto condicionamiento que se resuelve con la neuroplasticidad. Maravilloso concepto. Se puede trabajar. Da igual la edad, podemos seguir trabajando, porque, como recordaba Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Bueno, podríamos seguir con muchas más cosas, solo un par de apuntes más en torno al distrés, porque lo que hace al cuerpo este distrés, es cosas tan dolorosas como el cansancio, la pérdida de concentración, la irritabilidad, el deterioro de los órganos, trastornos digestivos, problemas de fertilidad, envejecimiento prematuro, ¿no? Qué duro. Abracemos, por tanto, otro de los valores con los que hemos hablado con Mario, que es el amor. Ese poder transformador, porque si el ser humano supiera en esencia lo que es el amor y su poder transformador, alucinaría realmente. No es un sentimiento, es una elección, por tanto, elijamos el amor, ¿no? Incondicional, sin excusas, sin condiciones. Bueno, esta elección que se practica cada día, Mario, ¿no? ¿Cómo haces para seguir con esa ilusión que creo que sí mantienes en tu trabajo? Bueno, primero darte la enhorabuena, Raquel, porque es impresionante la precisión con la que has reflejado mis palabras. De verdad, enhorabuena y muchas gracias. Vamos a ver. Yo cuando me levanto por la mañana ya tengo que enfocar la atención. Pongo una analogía que es la diferencia entre un rayo de luz y un rayo láser. Un rayo de luz se encuentra con un obstáculo y rebota. Un rayo láser se encuentra con un obstáculo y lo atraviesa. Entonces, a lo largo del día,
nos vamos a encontrar con obstáculos. Si nuestra atención no está focalizada, vamos a ser como el rayo de luz. ¿Cuál es la diferencia? Que los fotones en un caso no están alineados y en el otro hay una coherencia absoluta, están totalmente alineados. Entonces, yo tengo que enfocarme en ese momento en algo, que es que me encuentre con quien me encuentre, me suceda lo que me suceda, tengo que entender que hay algo ahí que no veo. Y lo primero que tengo que evitar es el juzgar. He de tomar una disposición abierta, interesada y curiosa para comprender, para dejarme sorprender, para dejarme asombrar. Lo segundo que tengo que reconocer es mi tendencia a reaccionar automáticamente por viejos condicionamientos. Hay personas que con el simple tono de voz te generan una reacción, otras con su forma de mirar, otra con algo que hacen. Entonces, reconocer esa reacción, no sentirme culpable por ella y ser responsable de no actuar en base a esa reacción. Y por tanto, comprometerme con el silencio, con la quietud, con no abrir la boca, con no reaccionar. Y en tercer lugar... Me lo voy a tatuar. Sí, es muy útil, es muy útil. Y en tercer lugar, utilizar un pensamiento que tengo que tener preparado para bloquear ese pensamiento que a nivel inconsciente está en el origen de mi reacción. Es decir, y ese pensamiento siempre tiene que ser favorable para la otra persona. Siempre. Nunca puede ser un pensamiento de acusación, de juicio, de condena. Haga lo que haga. Es decir, ese pensamiento tiene que ser, por ejemplo, deseo que encuentres la paz. Deseo que seas una persona que elimines tus sufrimientos, tus heridas, porque todo el mundo tiene sus heridas. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, esa vocación de sanación tiene que estar presente en cada momento de la mañana. Y al final del día he de hacer una reflexión y darme cuenta de que hay veces que lo he hecho un poquito mejor y hay veces que no lo he hecho bien. Y en lugar de utilizar conmigo mismo el juicio acusatorio, mira, con el tiempo que ibas practicándolo ya lo podrías hacer un poquito mejor. Y no sé qué, en lugar de eso, sencillamente reconocer que es desafiante, reconocer que estoy aprendiendo y sencillamente sentir gratitud por lo poquito que haya podido hacer. Tengo que convertirme en mi mejor amigo y no en mi más devastador enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando una persona está cambiando toda su forma de interactuar con la realidad, la vieja realidad, el viejo condicionamiento mental va a buscarte las pequeñas fisuras donde pueda. Y si has hecho todo, has tenido ese compromiso y has tenido éxito. Pocas veces, en lugar de reconocerte el éxito que has tenido, intentará machacarte. Quiero que pensemos por unos instantes en la forma en la que anda un bebé. Un bebé se levanta por primera vez y enseguida se cae. ¿Entenderíais la conducta de unos padres? Pero qué torpe eres. No, la cosa más sencilla enseguida la alaban. Mira el chiquitín cómo está andando, bonito, bonita, un poquito, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que llevado de ese refuerzo positivo, ese niño va ganando confianza. Eso es lo que necesitamos. Por eso nunca nadie, al menos lo veo así, ha de presentarse ante esto como un experto, sino como un principiante. Y por tanto, al final, ¿para qué te vas a acusar
si estás aprendiendo, si tienes una mente principiante. Hay que tener mucho ojo porque ese viejo condicionamiento es como un programa viral, sorprendente, parece que tiene vida propia y quiere seguirte, quiere que sigas cautivo de eso, que no descubras una realidad, porque en el momento en el que descubras esa nueva realidad no lo vas a querer nunca más de consejero. Despedido. Le vas a despedir. Muchísimas gracias, doctor Mario Alonso Puig. A vosotras. Un placer y hasta la próxima, Bienestarios.